soy un artista híbrido. Juego con el arte y la tecnología para crear experiencias, pero que vayan más allá del lienzo y en este caso que vayan más allá de la pantalla. No fue sino hasta que me fui a vivir a Barcelona donde conocí a un artista, o digamos que otros artistas, y dije, yo creo que yo también puedo hacer esto. Y a mi regreso a Colombia, después de haber estudiado la maestría en Barcelona, digamos que este artista volvió a Bogotá y me invitó un día a conocer un poquito del mundo del arte. Esto se dio principalmente en el barrio San Felipe, distrito de arte aquí en la ciudad de Bogotá. Y ahí conocí un poquito más del mundo del arte, de las galerías, de exponer las obras, como un poquito más de este mundo, y me fui adentrando hasta llegar a mi primera exposición individual en el 2020. Digamos que llevar mi obra a estos espacios fue, pues, para mí supremamente interesante y algo que me motivó un montón, porque logré no solamente exponer, sino que vendí una obra en esa primera exposición. En Miami en el 2021 tuve la oportunidad de exponer junto a otros artistas colombianos y artistas internacionales, y quedé junto a un gran artista que se llama Fabián Buitrago, que ya desde ese entonces estaba involucrándose en el mundo de los NFTs, el mundo del blockchain y el criptoarte. Después de esto, volví a Colombia supremamente motivado de esta exposición y creé mi primera colección de NFTs, que tenía 5 ediciones, Darwin, y la vendí en menos de un día. Entonces esto me mostró también, así como en la primera exposición física, que de pronto por aquí también era el camino, digamos, que de comenzar a mostrar obras y llegarle entonces a una audiencia internacional, o incluso, pues como la considero hoy, una audiencia global desde el arte. Y comencé entonces a involucrarme más, a enterarme sobre el tema de los NFTs, ya también para lograr exponer mi obra. Y en el 2022, a finales del 2022, me convocaron para exponer entonces ahora mi obra en Nueva York, gracias a los NFTs. Ya estábamos no solamente exponiendo nuestras obras de forma digital en un evento privado, sino que estábamos logrando conectar con una audiencia inmensa que es Times Square en Nueva York, donde por un día entero nos tomábamos las pantallas de Nueva York, exponían nuestras obras y nos daban como ese highlight a los artistas que hacíamos parte de la exposición. Yo parto de una premisa muy linda, y es que nada se mantiene igual, y por ende, al utilizar estos grandes íconos de la cultura pop, como lo son Mickey Mouse, como lo es Snoopy, como lo es Woodstock y muchos de los otros personajes que hacen parte de mi obra, lo que trato de hacer es sacarlos de ese conocimiento que tenemos previo de estos íconos y resignificarlos o ponerlos en conversaciones distintas. Desde mi última colección y mi última serie he comenzado a pintar más mis emociones, pero también cómo estas se reflejan en esos íconos culturales que, digamos, que han definido nuestra infancia, pero que al verlos aquí ahora, pues decimos, wow, creo que ya no tengo 5 años, nada se mantiene igual. Volvimos este año, en el 2025, a ser convocados para exponer nuestra obra en Nueva York, pero también para hablar y dar una charla sobre cómo hemos creado puentes entre el arte y la tecnología, y en este caso en el main stage, o en el escenario más importante de NYC, en este caso frente a miles de personas. En el mundo del arte web 3, como lo llamamos cuando hablamos de criptoarte, se comienzan a dar unas interacciones supremamente interesantes asociadas a lo que pasa desde un apoyo comunitario. Nos ha permitido, y lo digo nos porque desde la comunidad latina nos ha permitido alcanzar un mercado global y por ende lograr vender nuestras obras y alcanzar, digamos, que un reconocimiento que a veces es complejo en los mercados latinoamericanos o mercados emergentes donde apenas está despegando el tema de la colección del arte. Me encuentran como Juan Salazar Judasaka en mis principales redes, que son Instagram y Twitter, Judasaka_art. Un placer haber hablado con ustedes. Hasta la próxima.